El licenciado Luis Echeverría, nuestro candidato a la presidencia de la República, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, expresó a sus condiscípulos de la generación de abogados 1940: hemos enarbolado la bandera de la Constitución de 1917, creemos sincera, firme, apasionadamente, que es un estandarte que debe seguir todo el pueblo de México. Yo invito a ustedes a contraer el compromiso para que cada uno en su trinchera de lucha divulgue lo que es la Constitución. Yucatán, cuna del movimiento revolucionario, con la ideología de Salvador Alvarado y de Felipe Carrillo Puerto, divulga y comenta nuestra Constitución en la lengua de nuestros padres mayas. Arriba y adelante. Acole Luis Echeverría, o candidato PRI, Utialu Kamiku Halach, Chi, Ticuchcabil México, Tuyala Tuyet Aculei, Tucamubao 1940. Tone, Ichkamal Ulakan le Almat en 1917. Mentum Oxatukul, Yete Tulakal Taol, Egen Ulakam, Bashkabet Ulpastal Tumen, Tulaklu Kahil, México. Le Metictene, Tani Payal Tesh, Achatambalesh, Utial, Hetush, Kayanakesh, Aesh Yugetka, Aztekesh, le Almata en 1919. Yucatán, Ucuchi Tush, Pekil, Ulikil Cajo, Tumen Salvador Alvarado, Yete Sukun Felipe, Tansekitesh, le Almatanila, Utial Kanatesh, Ichmayatam, Canal, Yetel Tanil. Constitución de 1917. Artículo primero. En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Almatani 1917. Yash Ikil. Tulaka Makushante tu Choaki. Yete tu Kochi. Unohotlumi México. Yanuboy Besatumen Uhalbitan. Yetu derecho Kametakti Justicia. Chembale. Cabe tu Tzok Antik. Le Almatani 1917. Le Almatani Mat tu Patuk Eshem. Miju Helbesa. Hali Chentak Tanshe Kahilo. Uchaton Eluma. O Pek Ols. Kustal, Chen Kuntul no Hochtipit Olal, tu Patalu Hauske, Le Halbitana, Utial Mak, no Hoch Halach, Til Kuchkabil México, Yetelu Kimak Olal, u Congresoi Kuchkabil Sham. Artículo segundo. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por ese solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Capikil, México, Mishbikinu Sud, Uyantal Palisil, Hemach Octeil, Kao Octed Lumila, Utialu Kustale, Chen Yetelo, Uchiku Libertad. Artículo tercero. La educación que imparta el Estado, Federación, Estados, municipios, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, el criterio que orientará a dicha educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier doctrina religiosa y, basado en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida
fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Será nacional en cuanto, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, y contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derecho de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de sectas, de grupos, de sexos o de individuos. La educación primaria será obligatoria. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Oshpikil, le cambes a Kutzai, Kuchkajil México, Sibilu Metal Timac, Chembale, u obligación tatatile, u tus kupalal, u kanshok yetetib. Beishanwama, wokel shok yeteltibe, Shentunakil kansa, kakamanakech. Tunahil kansa, te kukanatalutukul, yetelupili awich, yal malo talakustal. Ayakuns luma, tush sihom. Aolt le macho meto, Hidalgo, Morelos, Juárez, tutao independencia y esta libertad, utial, ucrertic hebas religión y maque. Te cualbi, macho liso, le nojoch revolucionó. Madero, Carranza, Zapata, Alvarado, Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, tao libertad y este ukima custal, Guaitulumi, México. Ha pasta creerte que vas religionile. Chembale, tukun nahil, ukuchil, mati nahil cambesa shoki. Artículo 5. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como pena por autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto en las fracciones primera y segunda del artículo 123. En cuanto a los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios, en los términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y el de jurados, así como el desempeño de los cargos consejeriles y los de elección popular directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones que ésta señale. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, no permite el establecimiento de órdenes monásticas, cualquiera que sea la denominación u objeto con que pretendan erigirse. Tampoco puede admitirse convenio en que el hombre pacte su proscripción o destierro, en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. El contrato de trabajo solo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin exceder de 1 año, en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse en ningún caso a la renuncia, pérdida o menoscabo
de cualquiera de los derechos políticos o civiles. La falta del cumplimiento de dicho contrato por lo que respecta al trabajador solo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona. Ho pikil, tu laka winik, mak yan libertati, utialu meyatik, he tu sukate. Bei utial konol, upolche, chuy, takia, kolkap, kolichki, he ba sukatu mete. Mishmak he obligar tale, umeyat, wamatu botal, utoholumeya. Mishmak, upatu obligar tale, wamukati. Menkuch habil gobierno, ma tu chaik, mishkupatik, upalitiltal mak. Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Washak ikil, tu laka halacho, batabo, y en obligación ukankop, hebash atil, wak abesi make, yetel mushan tutsaiko, nukil bashku tustatio civil, chembale, abetut ital malo, ma yetel pochili, mis yetel alabali. Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se profirieren injurias contra esta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. Bolon pikil, tu laka maku patu muchkuba, utial hebash partido político. Bei heu muchkuba mak utial protestar lek akas batabo, tupilo, meskok asti mak watika. Chembale, abetu metal yetem malotam, ma yetel bateli, mis yetna pochil, wa ukesh oltal, kimak olka, tushkukastamak. Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios, para el desarrollo de la pequeña propiedad agrícola en explotación, para la creación de nuevos centros de población agrícola con tierras y aguas que le sean indispensables, para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población
tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad agrícola en explotación. Los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal tendrán capacidad para disfrutar en común las tierras, bosques y aguas que les pertenezcan o que les hayan restituido o se restituyeren. Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos comunales, cualquiera que sea el origen de estos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población. El Ejecutivo Federal se abocará al conocimiento de dichas cuestiones y propondrá a los interesados las resoluciones definitivas de las mismas. Los núcleos de población que carezcan de ejidos o que no puedan lograr su restitución por falta de títulos, por imposibilidad de identificarlos o porque legalmente hubieren sido enajenados, serán dotados con tierras y aguas suficientes para constituirlos, conforme a las necesidades de su población, sin que en ningún caso deje de concedérseles la extensión que necesiten, y al efecto se expropiará por cuenta del gobierno federal el terreno que baste a ese fin, tomándolo del que se encuentre inmediato a los pueblos interesados. Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deban constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno. Uktu kakal pikil. Uyumin tulaka le lum yeteleja, tulumi México, utial le nacional, le metic le almat anil pikila, kuyak bishkabet utabati le kahnal makwa. Beshan okan uyala bish ut oshbile nukuch lumo ukaba latikun yom. Utialu metal tummen kaho wahido chembale chen lusakti yumilo tu bota lu toholti. Beyo utabati otil mak utialu kustal yetelu palal yetelu familia. Gobierno federal ya no departamento agrario utialu kanantik un metal malo le bash kuyalik le almatanila. Tantan shil estado utkush kabil México kumetal tohiltan utial ukananta lu patrimonio familia. Tus kuyala bash lumil kukabetatio. Yo sabe yo matu tokol ti otin mak yo lupash. Mishan kut taita contribución ti. Artículo 34. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, tener un modo honesto de vivir. Kan la jun tukak al pikil, utialu meti ku ciudadano ship wachup waitulumi México, abet wai signale, soku chukik 18 hab, yete kayanak ukastiku kustal ti tohilbe. Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: primero, votar en las elecciones populares; segundo, poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; tercero, asociarse para tratar los asuntos políticos del país; cuarto, tomar las armas en el ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones en los términos que prescriben las leyes, y ejercer toda clase de negocios el derecho de petición. Hola junto kakal pikil. Mak ciudadano rupato votar utial elecciones. Beish rupato votar tale utial kuchik empleo ut habilitanti. Umuch kubao utial política. Uchay ich ejército nacional utzon utial defensa le lumil. Wa le kustaol le caja. Beisham
Pupatu metik hebash negocio. Wa ukatik hebash kabeti. Artículo 123. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. La duración de la jornada máxima será de 8 horas. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan prohibidas las labores insanas y peligrosas para las mujeres y los menores de 16 años. El trabajo nocturno industrial para unas y otros. El trabajo en los establecimientos comerciales después de las 10 de la noche para las mujeres y el trabajo después de las 10 de la noche de los menores de 16 años. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de 14 años. Los mayores de esta edad y menores de 16 tendrán como jornada máxima la de 6 horas. Por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos. Las mujeres, durante los 3 meses anteriores al parto, no desempeñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto, disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por su contrato. En el período de la lactancia, tendrán 2 descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán a una o en varias zonas económicas. Los segundos se aplicarán en ramas denominadas por la industria y del comercio o en profesiones, oficios o trabajos especiales. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas actividades industriales y comerciales. Los trabajadores del campo disfrutarán de un salario mínimo adecuado a sus necesidades. Los salarios mínimos se fijarán por comisiones regionales, integradas con representantes de los trabajadores, de los patronos y del gobierno, y serán sometidos para su aprobación a una comisión nacional que se integrará en la misma forma prevista para las comisiones regionales. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancía, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simple incapacidad temporal o permanente para trabajar.
de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo por un intermediario. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y los paros. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso con 10 días de anticipación a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas o las propiedades, o, en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de 3 meses de salario. La ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización. Igualmente, tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de 3 meses de salarios cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él. Ostu uskakal pikil. Tulaka meya winko shivo wachupo makabet uman 8 horas umeyaho tikin wa 7 horas utiar akap. Wetanti yumilo nakimeya ukanko palal muchuko 14 habi. Wakin sansa malmeya upekin uheli. Beishangwal le kolel umeya kohanti palo abetu tabal ospe mes ti ante su sigil uchampal yetel mes chen o kusihil chenu machuholu meyahe yanu heskuba kamal ti upekin utialut ay kuchu palo ubotlil le meyaho Behela Tudkaji ho 7 progreso 25 pesos 25 centavos ukinil. Ubotlil lemeya ula kahobo abetut ay utial ugastoy sansamal. Utial ket meyahe ket ubotlil. Utial ship utial chup. Lebotlilo abetu betal yetel takin kumam ma yetel mercancía wa yetel vales mem lelo wetam. Tulaka lo yumilo tus kuyuchu meyaje, wata uchuk lo ti le meyaje, watu kastu kohanile, matu te akle, le tio kabet ulatiko lahtu sulu akal. Le tohil tam kutai kuderecho huelga utial meyahuinko, chenjil wa uyumil meyatanu metikasyobo, wa mukat kau mutubau si sindicato. Watu hosik le meya chenhe bishukate kabe tu botik ospe mesu botli le mash ku hosko. Campesino, obrero y profesionista yucateco, la Constitución es tu escudo y tu bandera.
Conócela para que puedas servir mejor a tu patria. Kol kabil ahmeya leal matanila alakam kalolte utial ka yakunt alumil.